Capítulo 16. El oreano Ash sonrió mientras Eve aceptaba un regalo desde su lugar en su regazo, saboreando el puffin que le había comprado. Acarició el pelaje de la chica normal mientras ella soltaba un gemido de satisfacción. El almuerzo fue bastante tranquilo, considerando todo. Estaba comiendo con Leaf un poco más tarde que la mayoría de los demás en el St. Anne, por lo que el café que habían elegido no estaba tan lleno de gente. Los dos jóvenes entrenadores habían liberado a algunos miembros de su equipo, aquellos que no se estaban recuperando en la estación de curación, por supuesto, y habían comido. Escuchó que los llamaban por sus nombres y miró hacia arriba para ver a Gary acercándose. Por supuesto, tenían un asiento preparado para él, así que ocupó su lugar rápidamente. Leaf tragó un bocado y lo miró fijamente. ¿Cómo está Blastoise? Estará bien, respondió Gary. La enfermera dijo que la grieta no es tan grave. Le tomará un poco de tiempo regenerarse y tiene que tomárselo con calma, pero no es nada del otro mundo. Estaba más molesto que cualquier otra cosa. Es la primera vez que algo logra perforar su caparazón desde que evolucionó. No podía creerlo, admitió Ash. Lo buscamos mientras esperábamos la comida, y Perdrill atraviesa prácticamente cualquier defensa, sí, se quejó Gary, sonando completamente irritado. Revisé el Dex tratando de resolverlo mientras esperaba a la enfermera. No tenía idea de que Dunsparce tuviera un movimiento como ese. Probablemente por eso funcionó tan bien, señaló Leaf. Nadie espera luchar contra ellos. Gary se encogió de hombros. Sí, bueno. Ahora sé que debo estar atento si usa ese maldito gusano en la conferencia. ¿Cuál es tu plan al respecto, Así Boy? Probablemente para que Sobek se encargue de ello. Todos esos túneles no significarán nada si lo atrapa bajo tierra. Me encantaría ver eso, sonrió brutalmente el otro chico. Hicieron una breve pausa mientras el camarero se acercaba para tomar el pedido de Gary y volver a llenar las bebidas de Ash y Leaf. La tranquilidad fue un bienvenido descanso. Ash le dio a Eve otro puffin. Rápidamente decidió que le encantaban los bocadillos dulces y él estaba más que feliz de darle muchos por su arduo trabajo. El resto de su equipo también estaba disfrutando de algunos refrigerios además de sus comidas, aunque Pirro estaba más interesado en descansar y había pedido que lo regresaran después de haber comido. Ash no lo culpó. Su titular había peleado en 2 batallas consecutivas y recibió una gran paliza del Minetales de Leaf en la última. Necesitaba descansar si iba a pelear con Oes mañana. Touse se había recuperado rápidamente de la paliza que le propinó el Venusaur de Leaf y mostró su apetito. Pikachu era igual, aunque era más tierno dado que no era tan duradero como Poliwrath. Sobek estaba acurrucado en una gran pila escamosa con Pyro, como a menudo les gustaba hacer, y Specter, por supuesto, estaba a la sombra de Ash. La mayor parte del equipo de Leaf estaba con ellos, salvo Fearow, que estaba volando otra vez, y Seadra, que estaba nadando. Pero Venusaur, Ninetales y Teddiursa estaban todos presentes. Naturalmente, Primeape no tenía ningún interés en socializar después de haber comido. Gary soltó a la mayor parte de su equipo cuando llegó la comida y les preparó su propia comida. Blastoise emergió y Ash pudo ver que la grieta ya había comenzado a sanar, aunque la tortuga gruñó y la rascó a pesar de la advertencia de Gary de que no lo hiciera. Eve emergió y saltó al regazo de Gary, feliz de pedir comida a pesar de que el suyo estaba cerca. Ash resopló divertido ante eso. Pidgeot, Nidoqueen y Machoke se acomodaron para comer, pero Kadabra no parecía muy interesada en la comida en ese momento. Se sentó y empezó a meditar, como le veía hacer muchas veces. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó Gary después de apuñalar su comida con un tenedor. Ah, Wes. Ese maravilloso enigma. No creo que vayamos a ganar, dijo Ash sin rodeos. Él usó a Umbreon contra ti. En este punto estoy bastante seguro de que está dejando que algunos de sus Pokémon más débiles obtengan algo de experiencia en la batalla y mantiene sus armas grandes en la parte de atrás para limpiarnos después. Gary frunció el ceño. Si hubiéramos derrotado a ese maldito gusano antes de que... ¿Y qué? ¿Te rendirás temprano? Por supuesto que no. Ash replicó. Tengo algunas ideas para manejarlo. Será una pelea realmente dura, pero tal vez podamos atraparlo con la guardia baja. La sorpresa podría darnos una oportunidad. ¿Y? No nos dejes colgados. Ash se cruzó de brazos y frunció el ceño. No estoy seguro de cuál será su equipo. Es un 6 contra 6. Me imagino que seguirá usando a Medicham y Dunsparce, seguro. Quizás a Granbull. Al menos sé que podemos manejar a esos 3. Ellos.
Son tan fuertes como algunos de nuestros Pokémon, pero no son muy duraderos. Medicham se agotó bastante rápido y Dunsparce no recibe bien los golpes. Parece que le resultará difícil ser agresivo sin Hariyama u otro Pokémon que lo respalde. Arriba. Crocodile es probablemente una buena apuesta contra Dunsparce, coincidió Leaf. Si puedes atraparlo, creo que bajará bastante rápido. Estaba pensando lo mismo. Sobet también podría arruinar sus túneles con Sandtomb, dijo Ash pensativamente. Pyro es probablemente mi apuesta más segura contra Medicham. Todo lo que tiene que hacer es volar y ahogarlo en fuego. Pero creo que necesitaré su potencia de fuego para los otros Pokémon de US. Spectre podría ser una mejor opción ya que puede interrumpir los ataques de Medicham. Precognición y habilidades psíquicas. ¿No dijiste que sería tu mejor oportunidad contra Hariyama? Gary le recordó. Sí, pero ese es el problema, Ash frunció el ceño. Podemos manejar algunos de sus Pokémon, pero los grandes bateadores como Hariyama y Umbreon. Creo que terminaré sacrificando uno o dos de mis luchadores para noquearlos. Él simplemente sobrevivirá a nosotros. Son más fuertes y más experimentado. Simplemente haz lo mejor que puedas, animó Leaf. Entiendo que es frustrante, pero todavía tenemos meses antes de la conferencia Índigo. Al menos de esta manera aprenderás más sobre cómo pelea. Ash inclinó la cabeza, pero aún así era irritante. No le gustaba el hecho de que las probabilidades estuvieran tan en su contra. Estaba ansioso por pelear, pero eso no significaba que estuviera ansioso por perder. Puaj. Dio otro bocado a su almuerzo y trató de concentrarse en sus planes. Ah. Ahí estás. Miró por encima del hombro y parpadeó. Habla del diablo. Rui caminaba hacia ellos con Oes justo detrás y Umbreon a su lado. El hombre fruncía el ceño perezosamente, como si preferiría estar en otro lugar, pero su compañero no le prestó atención. Hola, los saludó Ash. Su equipo se agitó y observó a los recién llegados con cautela. ¿Qué está sucediendo? Solo quería ver cómo estaban ustedes, respondió Rui. Tus Pokémon lucharon muy duro. ¿Les va bien? ¿Han tenido cosas peores? Gary se encogió de hombros, mirando a Wes. Blastoise se retumbó y imitó a su entrenador. El Oreano se burló en respuesta, pero no con mala intención. Rui se giró y le lanzó a su compañero una mirada significativa. Wes suspiró y se cruzó de brazos, apartando la mirada de los otros entrenadores. Se volvió hacia ellos y juntó las manos delante de ella. Me alegro de que estén bien. Así que escucha, Wes quiere, yo no, para invitarlos a entrenar con él más tarde, continuó Rui sin importar las quejas de Wes. Él tiene algunos consejos y esas cosas, si estás interesado. Leaf arqueó una ceja y miró fijamente al hombre pícaro. En realidad. Esta no fue idea mía, Wes le lanzó una mirada poco entusiasta a Rui. Ella solo se giró hacia él y una sonrisa burlona apareció en sus labios. Umbreon rió y frotó su cabeza contra la pierna del entrenador. Ash se sintió vagamente divertido cuando Wes finalmente cedió. Bien, sí, estás invitado a entrenar con mi equipo. ¿Por qué? Gary preguntó con sospecha. ¿Por qué tú? Rui giró sobre sus talones en un movimiento practicado y se tapó la boca con un dedo. Umbreon se rió de nuevo. Leaf frunció los labios como si estuviera tratando de no reírse y Gary resopló abiertamente. Ash intentó no sonreír, pero le resultó difícil. Wes se puso colorado. Inténtalo de nuevo, le ordenó Rui pacientemente mientras quitaba el dedo. Wes respiró hondo e hizo precisamente eso. Porque no eres malo, pero podrías ser mejor y me gustaría uno o dos desafíos en la conferencia Índigo. Este torneo no fue realmente justo. Los ojos de Ash se entrecerraron. Ni siquiera has ganado este torneo todavía. Mañana pelearé contigo. Mantengo lo que dije. Por supuesto, Ash sabía con certeza que Wes era más fuerte y tenía más experiencia, pero eso no cambiaba el hecho de que ahora estaba más decidido que nunca a hacer sudar y sangrar al equipo de Orrean por su victoria. Pyro se burló de ellos y Sobei dejó escapar un silbido. Umbreon no les prestó atención, pero el tipo oscuro le gritó a EB, quien aguzó las orejas y le respondió. El EB de Gary hizo lo mismo y la cola de Umbreon comenzó a moverse cuando se dio cuenta de que había dos EB presentes. Bien. Ash no le daría a Wes ninguna pista sobre la mejor manera de pelear con él, pero sería estúpido si rechazara los consejos de un entrenador más experimentado. Está bien, dijo Ash por fin. ¿Las salas de entrenamiento? Las 5 en punto. Rui confirmó, sonriendo. Estaremos esperando. Con eso, rápidamente se giró y se llevó a Wes antes de que el hombre antisocial pudiera arruinar sus intentos de seguir siendo considerado.
Claramente, no le resultó natural. Dado lo que Ash sabía de Ore en general, en realidad no lo culpaba. Bueno, Leaf tomó un sorbo de su bebida. Eso pasó. ¿Realmente vas a reunirte con ellos? Gary parecía escéptico. ¿Por qué no? Ash se encogió de hombros. Un Breon sería bueno para Everett. Tal vez Pirro pueda aprenderle un truco de tipoción o algo así. Al menos, podré ver a su equipo trabajando un poco más. Tal vez pueda detectar una debilidad. Me voy, estuvo de acuerdo Leaf. Quizás no tenga otra oportunidad de verlo pelear hasta la conferencia. Por lo fuerte que es, probablemente al menos llegue a las semifinales. Personalmente, Ash apostó que Wes llegaría a la final sin problemas. No se detendría en ese momento. Usaría su Pokémon más fuerte para reclamar la victoria. Cualquier información que pudiera reunir para prepararse para esa batalla sería de gran ayuda. Bien, murmuró Gary. Lo que sea que me dé la mejor oportunidad de vengarme de ese idiota. Se reunieron con Wes y Rui solo un par de horas después. Ash ya sabía que no iba a dedicar su equipo a ningún entrenamiento real. No con su batalla de mañana. Piro todavía necesitaba descansar lo suficiente, pero cualquier cosa que pudiera recoger sería valiosa para más adelante. Wes todavía parecía molesto, pero parecía más cómodo en la sala de entrenamiento una vez que liberó a su equipo. Un Breon ya estaba afuera, sentado junto a su maestro mientras los otros Pokémon eran liberados. Typhlosion apareció y dejó escapar un gran bostezo, brasas chispeando alrededor del cuello de su cuello. Hariyama inclinó la cabeza respetuosamente. Ash se quedó quieto cuando se reveló el resto del equipo de Wes. A continuación apareció un enorme Feraligatr, cuyas mandíbulas chocaban con suficiente fuerza como para romper el acero. Después vino un Mismagius que giró en el aire y flotó más cerca de Rui, quien saludó al fantasma con una sonrisa amistosa. Surgieron dos más. Un Fligón sereno que solo les ofreció un leve asentimiento y un descomunal Metagross. Medicham, Dudunsparce y Granbull no estaban presentes, pero Ash ya se dio cuenta de que Wes tenía más de 6 Pokémon disponibles. Realmente no fue una sorpresa. Los entrenadores eventualmente podrían obtener una licencia para llevar consigo todos sus Pokémon si así lo deseaban, y los empleados oficiales de la liga también podían hacerlo. Dado lo que Ash sabía sobre el estado de Wes en relación con la liga Pokémon, tenía sentido que se le permitiera tener más de 6 Pokémon con él. De hecho, probablemente necesitaba que le quitaran esas restricciones cuando trabajaba con Pokémon Sombra. Bueno, continúa, dijo Wes arrastrando las palabras. Dejen de quedarse boquiabiertos y liberen a sus equipos. Rui suspiró y ofreció una mirada de disculpa a los entrenadores más jóvenes. Ash no tomó mal la personalidad abrasiva de Wes, aunque parecía que Gary preferiría golpear a Lorreano en la cara. Eso no terminaría bien. ¿Sin tiranitar? Preguntó Ash, más por curiosidad que otra cosa. Wes resopló. No, a menos que quieras que tus equipos sean destrozados. Piro se burló de él. Rui juntó las manos. De todos modos. Wes. Los orreanos escanearon a sus equipos y finalmente gruñeron. Un Breon, llévate a los Herbes, y a los Tediursa también, supongo. Typhlosion, estás con Charizard y Ninetales. Poliwrath, Machoke y Primeape irán con Hariyama. Consideró a los Pokémon restantes y pensó por un momento más. Fligón se quedará con los pájaros y el Crocodile. Blastoise estará con Feraligatr. Duskull puede entrenar con Mismagius y Metagross se quedará con el resto. Leaf se dio a conocer. También tengo una Seadra. Aunque realmente no puede entrenar aquí. Wes miró a su equipo. Feraligatr, Metagross. Feraligatr procedió a escupir una gran cantidad de agua, que Metagross recogió con sus habilidades psíquicas y la reunió en una esfera flotante. Wes señaló con el pulgar. Deja que Seadra se suelte ahí. Hoja así lo hizo. Seadra parecía desconcertada por su burbuja, pero no la cuestionó mientras Metagross la levitaba cerca de Feraligatr aparentemente sin esfuerzo. De hecho, el gigante de acero ni siquiera se había movido desde su lanzamiento. Sus ojos brillaban con un azul tenue para mostrar el uso de poderes psíquicos, pero eso era todo. Perforadlos, ordenó Wes a su equipo. Trabajo ligero. Tienen que ponerse al día. Fue bueno que la habitación fuera tan grande. Incluso entonces, todos los Pokémon ocuparon una buena cantidad de espacio una vez que se separaron un poco. ¿Y qué estamos haciendo? Preguntó Gary. Supongo que si tienes preguntas, yo tengo algunas respuestas. Wes tampoco parecía seguro. Estaba claro que este tipo de arreglo era nuevo para él. ¿En qué estás trabajando con tus equipos en este momento? Todo, respondió Ash sin rodeos. Específicos, frunció el ceño el orreano.
Consideró la pregunta y finalmente se decidió por Spectre. Spectre y yo no hemos progresado mucho en eso. 10, 8, 14, 54, Nahuel. Muchos movimientos de fantasmas son una molestia si recién estás comenzando con ellos, admitió Wes. Miss Magius puede enseñarle a Duskull con bastante facilidad. Simplemente usa energía distorsionante para agravar una herida. En su forma más básica, solo amplifica el dolor de una lesión. Dominarlo es más versátil. Las quemaduras empeoran. La parálisis adormece y sacude más. La congelación se propaga, dio explicaciones sobre algunas técnicas más en las que los entrenadores más jóvenes habían estado trabajando, o al menos aquellas con las que habían estado luchando. Parecía que les resultaba más fácil hablar a medida que avanzaban en la discusión. El entrenamiento fue un terreno cómodo para todos ellos. Finalmente, comenzaron a deambular por la habitación para pasar tiempo con Pokémon individuales. Gary se dirigió hacia Ariyama, quien parecía estar enseñando una técnica a los otros tipos de lucha. Leaf siguió a Ruiafer Alligator. Ash sospechaba que quería toda la ayuda posible con Seadra ya que el tipo agua tenía problemas para luchar fuera de su elemento. Wes lo arrastró hasta Umbreon, los dos Eevee y Teddiursa. No interrumpieron lo que sea que Umbreon les estuviera enseñando, pero el tipo oscuro les ofreció un breve asentimiento mientras observaban. Umbreon tiene esto, le dijo Wes. Es bueno enseñando. Mejor que yo. Nunca lo hubiera imaginado, dijo Ash secamente. Cállate, refunfuñó el entrenador mayor. De todos modos, Eevee ya ha decidido en qué quiere evolucionar. No que yo sepa. Ella hace las cosas como quiere. Está en bastante buena forma. Si fueras a hacerla evolucionar con una piedra, estaría lista para ello. La dejaré decidir. Es justo. Pero tengo un trato para ti, Wes lo miró. Cuando comencemos esa batalla mañana, suelta a Eevee y podrá enfrentarse a Umbreon. Se lo tomaremos con calma, pero la experiencia probablemente le hará bien. Incluso devolveré a Umbreon cuando terminen. Entonces tendremos el resto de la pelea. Ash levantó una ceja. Fue una oferta tentadora. Eevee iba a tener problemas para vencer a la mayoría de los Pokémon Demos en una pelea directa, y si eso significaba que Umbreon estaría fuera por el resto de la batalla después. Ash levantó una ceja. Fue una oferta tentadora. Eevee iba a tener problemas para vencer a la mayoría de los Pokémon Demos en una pelea directa, y si eso significaba que Umbreon estaría fuera por el resto de la batalla después, bien. Ash todavía no se hacía ilusiones sobre quién ganaría ese partido. Y Wes tenía razón. Luchar contra una de sus formas evolutivas le enseñaría mucho a Eevee. Está bien, estuvo de acuerdo. Wes asintió, observando cómo Umbreon continuaba enseñando a sus jóvenes estudiantes. Tenía que admitir que el tipo oscuro era bueno en eso. Eevee y Teddiursa de Gary estaban probando lo que él pensaba que era Workup. Umbreon parecía tener algo más en mente para Eevee. Tenía las orejas aguzadas y observó atentamente cómo el tipo oscuro escupía una bola de veneno púrpura a una distancia segura. Tóxico, tal vez. Podría ser muy útil si lo recogiera. ¿Entonces este es tu equipo principal?, preguntó Ash. Algunos de ellos, Wes se encogió de hombros, mirando a su alrededor. Algunos otros están de regreso en Orre, protegiendo a Gate Village. De hecho, la mayoría de mis Pokémon están allí. ¿Cuántos tienes? Zipper tenía muchos Pokémon sombra. Eufemismo del maldito año, frunció el ceño. Tengo mi parte justa. Sin embargo, un buen número de ellos no son luchadores. Se retiraron en Agate Village. Los abuelos de Rui también cuidan a algunos de ellos. Tengo un par más que se quedan. En Metros Battle. Algunos otros querían ser liberados. Eso tenía sentido. La vida con un entrenador no era para todos los Pokémon. Ash imaginó que la gran mayoría de los Pokémon Sombra no habían sido reclutas dispuestos en primer lugar. ¿Cómo son?, preguntó Ash. Wes levantó una ceja para pedir una aclaración. ¿Pokémon Sombra? El hombre hizo una mueca. Vicioso. Implacable. Despiadado. No sé exactamente qué les hizo Zipper, pero incluso el Pokémon más pacífico se convierte en una máquina de lucha una vez que se transforma en una sombra. No se detienen. Simplemente se vuelven fríos. Eficiente. Y purificarlos es incluso más peligroso a veces. A veces la máquina se rompe y la emoción se derrama. Una ira que ni siquiera podrías imaginar, en ese momento atacarán cualquier cosa que puedas hacer es luchar para sacarla de su sistema. Wes se cruzó de brazos. Además de Umbreon, cada uno de mis Pokémon aquí fue una sombra en algún momento. Nunca lo sabrías ahora.
Se han recuperado a pasos agigantados desde que se sometieron a la purificación. Pero todos y cada uno de ellos han intentado matarme antes. Sonó intenso. Ash realmente no podía identificarse, pero, EB es probablemente lo más cercano que tengo a eso, admitió en voz baja. Wesley frunció el ceño. Antes de atraparla, la policía la sacó de una fábrica ilegal de Pokémon. Ella, no estaba muy bien. Lo primero que hizo fue intentar atacarme con Shadow Ball. Wes se estremeció. Trata de evitar que te golpeen con movimientos de tipo fantasma. Apesta. Miss Magius me hechizó una vez antes de que ella evolucionara, cuando todavía era una sombra. No pude levantarme de la cama durante una semana y ella ni siquiera intentó todo eso. Duro. El hombre mayor volvió a mirar a EB, con curiosidad. Es bueno que se haya recuperado. Nunca me hubiera dado cuenta de que tenía un pasado así mirándola ahora. Has hecho un buen trabajo con ella. Sintió una breve oleada de orgullo por eso. Bueno, no me vencerás mañana, Wes sonrió de repente y Ash le devolvió el ceño. Pero lo admito, tengo curiosidad. Has llegado bastante lejos para ser un novato con solo 4 insignias. No es que eso diga mucho. No me aburras. Cuidado con lo que deseas, replicó. Wes se rió y Ash no podía esperar para borrar la sonrisa engreída de su rostro. Bienvenidos al último día del torneo Pokémon de Santa Ana. Ash se paró en un extremo del campo de batalla y miró fijamente a Wes, ignorando los anuncios de Ángela a la multitud que observaba. EB se sentó a su lado y frente a ellos, un Breon esperaba junto a su entrenador. Tenía planes para lidiar con el equipo de Wes, o al menos con aquellos que sabía que podía vencer. Si decidía usar Medicham, Dudunsparce o Granbull, Ash tenía estrategias listas para derrotarlos. Lo mismo podría decirse de los Pokémon más poderosos de Orrean, pero la mayoría de esos planes probablemente requerirían que Ash sacrificara al menos un miembro de su equipo para derrotarlos. Iba a ser una pelea dura. Llegó la orden de liberar a sus Pokémon y Ash miró hacia abajo para asentir hacia Evere. Él ya había hablado de esto con ella, la había preparado lo mejor que pudo. Ella saltó hacia adelante y se preparó mientras Umbreon la reflejaba. El tipo oscuro parecía feliz, pero estaba lo suficientemente concentrado como para no tomar la batalla como una broma. Francamente, Umbreon era más poderoso que cualquiera del equipo de Ash. Si quisiera, podría terminar la pelea en un instante. Esta batalla fue más que nada una lección, una forma para que EB adquiera experiencia de combate con su forma evolucionada. Ash esperó, tenso, hasta que Ángela gritó. Comenzar. Recuerda el plan, dijo en voz baja. Flanquéalo. Presiona el ataque, pero ten cuidado. EB se deslizó en Kick Attack e inmediatamente disparó estrellas de energía mientras comenzaba a rodear a Umbreon, quien absorbió a Swift con Light Screen. La observó atentamente, dispuesto a cualquier cosa. Con un grito feroz, EB se abalanzó sobre él con una cola de hierro preparada. Umbreon bailó hacia atrás con sus ágiles patas y rápidamente se lanzó para agarrar a EB por el pescuezo. Con un giro, la arrojó de regreso al lado del campo de Ash. Escupió una bola sombra incluso antes de tocar el suelo y aterrizar, imperturbable por el lanzamiento. EB inmediatamente volvió a la ofensiva y gritó una Hyper Voice para seguir su ataque inicial. Umbreon saltó fuera del camino de Shadow Ball y bloqueó Hyper Voice con otra pantalla de luz, lo que mitigó los efectos más dañinos de la explosión de sonido. EB se lanzó hacia adelante y logró golpearlo con un ataque rápido, pero parecía que Umbreon había permitido que el ataque aterrizara esta vez. No apoyó sus patas y en lugar de eso permitió que la fuerza del ataque de EB los empujara a ambos hacia atrás. En el aire, giró y la ahuyentó con su cola. Ella gritó, pero no golpeó el suelo con tanta fuerza y rápidamente se puso de pie. Cargó de nuevo cuando Umbreon aterrizó hábilmente y esperó nuevamente a que se acercara. Doble equipo. Gritó Ash. EB se dividió en 2, 4 y luego 8 copias mientras acortaba la distancia. Los ojos de Umbreon brillaron en azul y una ola de fuerza psíquica erradicó a los clones antes de levantar a EB en el aire. Ella gruñó, furiosa, e inmediatamente formó la bola de sombra más grande que pudo. La distorsión minó el agarre psíquico y Umbreon simplemente la arrojó hacia atrás antes de que perdiera todo el control del tipo normal. Ella aterrizó, todavía ágil y lista para seguir luchando. Umbreon interceptó su bola sombra con una propia, y quizás solo la mitad del tamaño, y ella siseó. El tipo oscuro dio un paso adelante y comenzó su propio ataque. Se dividió en 3 clones, indistinguibles en todos los sentidos.
Mientras que los clones de Eve parpadeaban y no eran consistentes, los de Umbreon eran ilusiones magistrales que no permitían identificar al verdadero, incluso cuando se separaban. Eve escupió una bola sombra a uno que saltó y se alejó de otro que la golpeó con una pata. Los ojos del tercero brillaron y Ash gritó una advertencia frenética antes de que Eve fuera nuevamente arrastrado por Psíquico y arrojado a un lado. Eve gruñó cuando la fuerza psíquica la golpeó en el campo de batalla y se puso de pie mientras Umbreon acechaba en un semicírculo. Su pelaje estaba esponjoso por lo que casi doblaba su tamaño y aunque no había recibido un golpe serio, estaba enojada por la facilidad con la que el tipo oscuro la estaba manejando. «Concéntrate», murmuró Ash. Sus orejas se aguzaron y él supo que ella lo había oído. Cerca. Ella se desdibujó en otro ataque rápido y Umbreon comenzó a acelerar el ritmo un poco, último recurso. Gritó Ash. Los ojos de Wes se abrieron y Umbreon gritó de sorpresa cuando el cuerpo de Eve brilló con energía. Se detuvo, se preparó y formó una protección para protegerse contra la explosión entrante. Eve pasó rápidamente junto a Umbreon, el brillo de Refresh se desvaneció y se abalanzó de nuevo mientras Protect se desvanecía. Ella giró y golpeó con una cola de hierro en su flanco. Umbreon recibió el golpe sin resistir, permitiendo que el impacto lo hiciera retroceder. Pero incluso entonces, no dudó en atraparla con un agarre psíquico y arrojarla de regreso al lado del campo de Ash. Los ojos del tipo oscuro brillaron, intrigados y tal vez un poco divertidos por su estratagema. Wes resopló y sus labios se curvaron en una sonrisa. Eve logró aterrizar sobre sus pies y recuperó el equilibrio. Se preparó, gruñó y aulló desafiante. Ash gritó cuando su pequeña forma de repente resplandeció de color blanco, brillando como una pequeña estrella que arrojaba sombras sobre todo a su alrededor. Escuchó gritos ahogados de la multitud que los rodeaba, pero solo tenía ojos para la metamorfosis en el campo. Observó cómo su cuerpo crecía en tamaño, triplicando su altura hasta que era casi tan alta como Umbreon. El tupido abrigo de piel que la cubría se adelgazaba y acortaba, aunque su cola creció varias veces más. Hacia la punta, se dividió en dos extremos. Su cabeza y hocico permanecieron cortos, pero los rasgos se agudizaron un poco y sus orejas desarrollaron un par de mechones peludos debajo de ellos. Sus piernas se hicieron más largas, pero permanecieron ágiles como el resto de su cuerpo. Cuando la luz evolutiva se disipó, vislumbró una joya roja que se había formado sobre su cabeza. Sus ojos, que ya no eran de color marrón chocolate, brillaban de color púrpura con pupilas de color blanco plateado. El pelaje era de un tono claro lavanda. El aullido que le lanzó a Umbreon sonó ligeramente musical. Las orejas del tipo oscuro se aguzaron mientras estudiaba a Espeon con interés. Ash quería levantarla y sostenerla en ese mismo momento, pero inmediatamente se abalanzó sobre Umbreon y él volvió a enfocarse. Rápido. Espeon escupió una corriente de estrellas de energía a su enemigo, mucho más potentes de lo que habían sido como Eve. Umbreon los absorbió con una pantalla de luz, entrecerró los ojos y luego mejoró el escudo mientras Espeon cerraba la brecha. Ella se lanzó con una velocidad que excedió a la totalidad del equipo de Ash, su cola brillaba plateada mientras la golpeaba contra Umbreon con un sonido como un látigo. Umbreon gritó, pero logró evitar lo peor del daño, saltando hacia atrás. La evolución la hizo implacable. Ash observó con deleite cómo Espeon presionaba el asalto, negándose a darle a Umbreon un momento para respirar mientras lo atacaba con Swifts, Shadow Balls e Hyper Voices que hacían que sus ataques como Eve palidecieran en comparación. Aunque Umbreon había sido tomado por sorpresa, se recuperó lo suficientemente rápido y se ajustó magistralmente al aumento de poder. Sus barreras se hicieron más fuertes, sus movimientos mucho más rápidos mientras evitaba las explosiones de energía hasta que prácticamente se convirtió en una mancha bailando por el campo. Espeon aceleró el paso y lo persiguió, gruñendo y escupiendo en sus intentos de dominarlo. Umbreon de repente aulló y ella retrocedió, mucho más susceptible a Snarl con su nueva sensibilidad a los movimientos de tipo oscuro. Espeon finalmente retrocedió, tambaleándose por la repentina debilidad de su cuerpo. Ash pudo ver sus piernas temblar. A pesar de todo lo que la evolución potenció, fue un proceso agotador. Ella no duraría mucho más. Un poquito más. Él animó. Sus orejas se aguzaron en respuesta. Bola de las sombras. Espeon se preparó y comenzó a formar el ataque, generando una esfera de distorsión crepitante que creció y creció y creció hasta que fue casi tan grande como ella. Umbreon observó con cautela, ya no tan juguetón.
En su punto máximo, Espeón comprimió la bola sombra hasta que tenía una cuarta parte de su enorme tamaño y luego la escupió con todo lo que tenía. Umbreon no dudó en responder con un Dark Pulse. El campo estalló en sombras, crepitantes, distorsión y oscuridad golpeando todo como relámpagos. Umbreon y Espeón fueron alcanzados por el rebote. Aunque Umbreon lo resistió, Espeón tropezó hacia atrás y gimió de dolor. Sus piernas temblaron, cedieron, Ash la llamó al Luxury Ball antes de que pudiera colapsar por completo. Acercó la esfera negra y le susurró alegres elogios. ¡Increíble! Estoy muy orgulloso de ti. La bola de lujo tembló en su mano mientras la encogía y la volvía a colocar en su cinturón. Ash levantó la vista para ver al Umbreon jadeante trotar de regreso al lado de Wes, donde se sentó y comenzó a arreglarse. El Oreano miró al sorprendido árbitro. Umbreon ha terminado. Ángela asintió y anunció la decisión del entrenador. Wes rápidamente volvió a concentrarse en Ash y sonrió ferozmente. Parecía complacido por la batalla. Ash se sintió mareado. Era su turno de soltar. Pikachu apareció en el campo, agitando la cola y sonriendo con picardía. Wes respondió con Medicham. El luchador colocó sus manos una contra la otra y se inclinó ante sus enemigos. Ash asintió en respuesta mientras Pikachu se reía disimuladamente. Comenzar. Alta velocidad. Paralízalo tan pronto como puedas, dijo Ash. Medicham puede predecir tus movimientos. Ten cuidado si te acercas. Las orejas de Pikachu se movieron y salió disparado, deslizándose en una combinación de agilidad y ataque rápido para obligar a Medicham a ponerse a la defensiva. La electricidad chispeó en las bolsas de sus mejillas. Wes asumió un papel mucho más activo desde el principio. Tenía sentido ya que Medicham no tenía tanta experiencia como Umbreon. Punto de presión S. Manténgase a la defensiva. Espere una apertura. Medicham le golpeó las piernas con acupresión en un instante y se alejó bailando de un Thunderbolt. Pikachu le lanzó una Electroweb, pero el luchador nuevamente lo evadió. Ash observó tenso mientras la pelea continuaba. Pikachu tenía la ventaja de la velocidad incluso con el uso preciso de la acupresión por parte de Medicham, pero su precognición hizo que golpearlo fuera un desafío increíble. Las pocas veces que Pikachu intentó golpearlo físicamente, con Kick Stun y Iron Tail, desvió los movimientos con el uso experto de esa combinación Thunder Punch Bullet Punch que le había visto usar en Blastoise. Ninguno de los combatientes fue particularmente duradero. Todo se reduciría a quién podría golpear al otro primero. Ash pudo ver el momento en que Pikachu comenzó a tomarse la pelea más en serio. No es que hubiera estado jugando en primer lugar, pero la sonrisa en su rostro se desvaneció y sus ojos se entrecerraron intensamente cuando quedó claro que Medicham tenía suficiente experiencia para ser un verdadero desafío. Las risitas cesaron por completo y las lecciones de Surge comenzaron a hacer efecto. Céfalo. Susurró. Las afiladas orejas de Pikachu se aguzaron en respuesta. El tipo eléctrico dejó escapar un silbido enojado y se abalanzó hacia él, dando la impresión de que la frustración se estaba apoderando de él. Medicham permaneció concentrado, esperando mientras Pikachu saltaba con una cola de hierro que era un poco más lenta que antes. Rompe ladrillos. Espetó Wes. Ash observó como una de las manos de Medicham desviaba la cola de hierro y la otra se elevaba, preparándose para cortar el cuerpo de Pikachu. Mientras caía, la conducta del luchador cambió de una tranquila certeza a una sorpresa. Pikachu se retorció en el aire, con los ojos brillando con la luz de detectar, y logró envolver una pequeña electronueva alrededor del puño de Medicham. Ahora unido a su enemigo, sus mejillas brillaron, la musculosa rodilla de Medicham se levantó y lo golpeó, quitándole el aliento a Pikachu y destrozando la electrored mientras era lanzado hacia el cielo. Incluso entonces, no perdió el control y desató un furioso Thunderbolt. El luchador giró hacia atrás y saltó. Pikachu intentó frenéticamente disparar otra ráfaga eléctrica a Medicham, pero esta vez fue demasiado rápido para él. ¡Abrazadera! Ash gritó desesperadamente. Pikachu abandonó el rayo y levantó su cuerpo cuando el talón de Medicham lo golpeó. Su forma amarilla fue enviada disparada al campo de batalla con un impacto grave y Ash hizo una mueca. Medicham se enderezó en el aire mientras caía, pero sus ojos se abrieron con sorpresa cuando el polvo levantado por el choque de Pikachu fue apartado por un salvaje rayo de carga. El luchador logró levantar los brazos para defenderse, pero aún así fue lanzado hacia atrás y apenas aterrizó de pie. Pikachu salió disparado del polvo, más lento que antes pero más furioso que nunca y lanzó un Volt Tackle.
Aulló y saltó hacia adelante en un intento de castigar a Medicham por el daño que había recibido. El luchador se acercó con un Bullet Punch y Pikachu volvió a girar con Detect. Volt Tackle farfulló, más cebo, y sus mejillas chispearon cuando logró agarrarse al brazo de Medicham y explotó con un rayo. Los ojos de Medicham brillaron y arrojaron a Pikachu con un estallido de poder psíquico, pero aún había estado expuesto al rayo. Ash sonrió mientras hacía una mueca, pero inmediatamente saltó hacia adelante y aplastó a Pikachu contra el suelo con otro Brick Break. El tipo eléctrico no tenía el foco para que Detect lo salvara esta vez. Pikachu saltó por el campo y se detuvo. Ash lo vio luchar por levantarse, caer y luchar de nuevo, pero no estaba hecho para recibir tantos golpes fuertes. Finalmente se desplomó y no volvió a levantarse. Recordó el ratón eléctrico y lo elogió. Lo hiciste muy bien. Medicham no lo olvidará pronto. Ash consideró al luchador mientras colocaba la Pokébola de Pikachu en su cinturón. Definitivamente estaba cansado. La acupresión era una técnica agotadora si se mantenía durante un periodo prolongado de tiempo, y Pikachu había logrado asestar varios golpes a pesar de la habilidad de Medicham con la precognición. Detectar había demostrado ser una herramienta útil, aunque no totalmente infalible, para contrarrestar esa habilidad. Medicham había asumido su postura de descanso, con las manos juntas mientras respiraba pesadamente y recuperaba toda la resistencia que podía. Estaba a punto de caer. Spectre emergió y le ofreció a Ash un gesto con su delgado brazo. Sonrió al pequeño espíritu. Está herido, pero no está terminado. Cuidado con su precognición. Tendrás que conseguirlo con ataques de fantasmas. El Duskull emitió un gruñido hueco y se giró para enfrentar a su enemigo, quien le ofreció un cansado movimiento de cabeza. Comenzar. Shadow Sneak, ordenó Ash. Sigue adivinando. Confunde a Ray cuando tengas la oportunidad. Spectre inmediatamente se sumergió en las sombras del campo. Era más fácil seguirlo gracias al sol, pero era mucho más rápido en la oscuridad. Disparó hacia Medicham, una mancha negra en el suelo del campo. Los ojos de Oe se entrecerraron. Estaba claramente consciente de que esta no era una buena situación para el psíquico exhausto. Evasión. Antifantasma. El ceño de Medicham se frunció mientras se concentraba. Se centró en la sombra veloz y se aseguró de que Spectre estuviera siempre dentro de su línea de visión. El luchador saltó mientras el Duskull se acercaba, pero simplemente lo persiguió. Hubo momentos en los que salió brevemente de Shadow Sneak, pero siempre regresó sin emerger por completo. Permanecer en ese pequeño bolsillo de distorsión confundiría la precognición de Medicham, que dependía en gran medida de sus habilidades psíquicas. Ash sabía, al investigar la especie, que había algunos Medicham que podían sortear los efectos y mantener intacta su previsión, pero normalmente eran de nivel maestro. A pesar de toda su fuerza, este Medicham no estaba al mismo nivel que esas élites. Y se demostró cuando Medicham lanzó una bola sombra demasiado apresuradamente a Spectre la siguiente vez que emergió. Simplemente se agachó debajo de él, se levantó de nuevo y su ojo rojo brilló con Confuse Ray. Medicham se tambaleó, agarrándose a su cabeza. Spectre no había desarrollado un dominio completo de Confuse Ray como los terroríficos fantasmas que pertenecen a entrenadores como Agatha de Elite Four, pero era lo suficientemente bueno como para causarle a cualquier cosa un desagradable dolor de cabeza y, en el caso de Medicham, hacer que los psíquicos sensibles se sintieran absolutamente miserables. Tan pronto como Medicham se estremeció, tomó la iniciativa. Bola de las sombras. La delgada figura del luchador fue sacudida por la energía fantasmal cuando el ataque de Spectre dio en el blanco, golpeando el pecho de Medicham y dejándolo inconsciente. Wes se apresuró a devolverlo buen trabajo. Elogió Ash. Spectre flotó hacia él y le dio unos golpecitos en la frente, satisfecho con su victoria. Wes no pareció sorprendido por la derrota de Medicham. Para ser justos, había recibido varios golpes de Pikachu y parecía ser especialmente vulnerable a los movimientos de los fantasmas. Ash supuso que era algo en lo que todavía estaban trabajando. Dudunsparce apareció y Ash suspiró. Esto iba a ser molesto. Los movimientos de tipo fantasma de Spectre tendrían poco o ningún efecto en el tipo normal y no era lo suficientemente hábil con Psychic como para confiar completamente en él. Trampa, ordenó Wes. Antifantasma. Síguelo, murmuró Ash mientras Spectre flotaba para enfrentar a su oponente. Will Wisp. Dudunsparce rápidamente hizo un túnel bajo tierra y desapareció. Spectre se sumergió en las sombras y lo persiguió, sumergiéndose en un agujero mientras el tipo normal se dedicaba a crear más hasta que el campo quedó lleno de ellos.
La arena quedó en silencio. Ash se cruzó de brazos y esperó, tamborileando nerviosamente con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, lo que solo pudo describir como un cañón de viento salió disparado de uno de los agujeros y Ash frunció el ceño cuando la tenue forma de espectre fue lanzada hacia el cielo con un grito hueco. Pero su ceño se transformó en una sonrisa cuando Dudunsparce emergió, con la cola cubierta de fuego fantasmal y gravemente quemada. Ahora escupió un huracán y lo ató con un lanzallamas, creando una conflagración masiva que consumió a su enemigo. Spectre formó una barrera protectora y se apresuró a regresar al nivel del suelo, pero Dudunsparce siguió escupiendo ráfagas de viento que lo dejaron indefenso a tanta altura. Ash tuvo que admirar su fortaleza. Las llamas espectrales no eran fáciles de ignorar por lo mucho que ardían. Era irritante, pero rápidamente se dio cuenta de que Spectre estaba atrapado. No tenía forma de evitar las ráfagas de viento que desató Dudunsparce para mantenerlo suspendido en el cielo y, eventualmente, simplemente se sentiría abrumado. Spectre había hecho bien su trabajo. Ash lo recordó. El tipo normal emitió un gemido bajo, claramente dolido. Wes consideró su condición con el ceño fruncido. Claramente, había pensado que Dudunsparce sería capaz de manejar a Spectre bajo tierra sin problemas. Era una lástima que la oscuridad fuera dominio de Spectre tanto como de Dudunsparce. Ash inspeccionó los túneles con una sonrisa y supo cuál sería su siguiente opción. Sobek emergió con un rugido, mirando de reojo a Dudunsparce mientras enseñaba los colmillos. «Hará un túnel para acosarte», murmuró. La cola de Sobek se agitó ante ese pensamiento. «Contraerlos. Ya sabes qué hacer». Ángela hizo una señal para que comenzara la batalla. Dudunsparce se apresuró a sumergirse bajo tierra mientras Sobek escupía un incinerar para ponerlo en movimiento. Evidentemente no quería volver a ser tocado por más fuego. Era todo lo que quería el crocodile. Corrió hacia el túnel más cercano y desapareció. Wes arqueó una ceja, pero no dijo nada. Solo frunció el ceño cuando el centro del campo cayó varios centímetros y convirtió la tierra en arena. Ash sonrió con saña. Dudunsparce no encontraría refugio bajo tierra. Era fácil ver dónde se habían derrumbado los túneles como resultado de la tumba de arena de Sobek. Bolsas de tierra derrumbada cubrían el campo, restos de escondites ahora inútiles. Sus ojos se fijaron en un montículo de arena que se alejaba rápidamente, luego un segundo persiguiendo al primero. Ash no estaba seguro de cuál era cuál, pero podía adivinarlo dadas sus personalidades. Deliberadamente golpeó el suelo con el pie 3 veces. El segundo perseguidor se detuvo y se hundió más profundamente en la arena como esperaba. Un momento después, las espadas de Stone Edge estallaron por todo el campo. Dudunsparce giró frenéticamente alrededor de las espadas cuando aparecieron antes de que finalmente emergiera, saltando de la arena. Pero no fue huir. Los ojos de Ash se abrieron cuando escupió una orbe de energía plateada a las rocas que cubrían el campo y las reunió a todas. Solo había visto Ancient Power en vídeos, pero sabía lo mortal que podía ser. Dudunsparce arrojó la enorme piedra hacia la ubicación percibida de Sobek incluso cuando Ash giró frenéticamente su talón y golpeó el suelo una vez. «Agáchate y evítalo». Pero, para empezar, no estaba seguro de si Sobek podría profundizar mucho más, no en este campo de batalla limitado y artificial. Fue como ver un meteoro estrellarse contra el campo, levantando una enorme lluvia de arena mientras se hundía profundamente. Ash contuvo la respiración, esperando más allá de toda esperanza que Sobek hubiera llegado lo suficientemente profundo como para evitar el impacto masivo. Cuando Dudunsparce cayó a la arena, obtuvo su respuesta. Sobek estalló desde el subsuelo con un grito furioso, con los ojos enrojecidos. Ash siseó al darse cuenta de que el tercio inferior de la cola del crocodile estaba muy hinchado. Debió haber sido cortado por el enorme poder antiguo mientras intentaba evadirlo. Dudunsparce chilló cuando unas mandíbulas salvajes se cerraron sobre su abdomen y lo sacudieron violentamente. Antes de que pudiera siquiera intentar alejarse, las garras ganchudas del crocodile se clavaron en su cuello en la base de su cola para inmovilizarlo. Llamas surgieron de sus mandíbulas y el tipo normal chilló de agonía mientras el colmillo de fuego solo exacerbaba sus ya graves quemaduras. Las mandíbulas de Sobek se cerraron con un fuerte aplauso cuando nos recordó a Dudunsparce, con el ceño fruncido. Rugió con furia cuando su presa escapó, pero regresó al lado del campo de Ash. A mitad del camino, se hundió nuevamente en la arena hasta que solo se vio su cabeza y nadó hacia su entrenador. Ash se arrodilló, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Estás listo para otra ronda?
Tu cola, Sobek solo gruñó, más furioso que cualquier otra cosa mientras sus ojos brillaban rojos. Moxie no estaba ayudando a su estado de ánimo. Ash no tenía dudas de que estaba sufriendo mucho, no había manera de que no tuviera al menos algunos huesos rotos en la cola, pero su amigo era capaz de continuar la pelea. Él asintió, aceptando la decisión de Sobek, y el crocodile se dio la vuelta mientras Wes liberaba a su siguiente enemigo de una gran bola. Era un tipo de pelea extraño del que Ash había visto muy poco. Una rara evolución de Tiroge que era una especie de término medio entre Hitmonchan y Hitmonlee. Mientras que el primero era un talentoso luchador defensivo y el segundo ofensivo, Hitmontop sirvió como un experto en todos los oficios, capaz de adaptarse fácilmente a cualquier estilo de lucha con sus técnicas de combate únicas. Eso no quiere decir que las otras evoluciones de Tiroge fueran especialistas. Cualquier entrenador que se precie enseñaría a los tipos luchadores cómo atacar y defender en igual medida para prepararse para cualquier situación. El equipo de Elite Four Bruno fue el máximo ejemplo de tal talento perfeccionado a niveles magistrales. Pero en su estado más crudo, Hitmontop era el intermedio, cómodo adaptándose a cualquier situación en una pelea a corta distancia. Ash frunció el ceño. Había estado esperando a gran bulla, pero tal vez Hitmontop era otro luchador que Wes estaba entrenando. Por la forma en que los miró a él y a Sobek, ciertamente poseía más agresión que el tipo hada nerviosa. Esto arruinó sus planes, pero se adaptaría. Stone Edge e Incinere, ordenó Ash. Pruébalo. Sobek siseó y se agachó bajo tierra cuando Angela anunció el inicio del partido. Comenzar. Hitmontop inmediatamente giró y aterrizó sobre el cuerno afilado encima de su cabeza, manteniendo el equilibrio fácilmente incluso en las arenas movedizas. Ash imaginó que tenía mucha práctica para hacer eso dado que Wes era de Orre. Probablemente lo había entrenado para mantener el equilibrio en cualquier tipo de terreno irregular. Una hoja de Stone Edge surgió de la tierra para golpear el vientre de Hitmontop, pero el luchador giró a una velocidad vertiginosa y lo destrozó de una patada en un instante. Sus reflejos fueron impresionantes. Sobek salió y escupió una bola de fuego a su enemigo. Hitmontop frunció el ceño y levantó un torbellino de arena para interceptarlo. No es un uso convencional de Sandstorm, pero sí inteligente. Ash tomó nota de ello. Hitmontop de repente se puso de pie de un salto y se lanzó hacia adelante, girando en un violento taladro. Sobek se sumergió debajo de él, pero Ash vio que los ojos del luchador brillaban mientras el crocodile evadía su drill run. En un instante, se giró, golpeó el suelo con su cola en forma de garrote y se lanzó hacia adelante para lanzar un match punch en la espalda de Sobek. Antes de que el crocodile pudiera siquiera recuperarse, saltó sobre su cuerno para flanquearlo y giró, dándole 2 patadas en el torso y el pecho. La cola se levantó para finalizar la triple patada, pero las mandíbulas de Sobek se abrieron de par en par y atrapó el golpe final. Hitmontop gruñó enojado, pero fue arrojado mientras las fauces de Sobek chispeaban con un rayo. Los ojos del crocodile ardieron con la furia de Moxie mientras aullaba y lo perseguía. Hay que reconocer que Hitmontop aterrizó fácilmente sobre sus pies y rápidamente giró para girar sobre su cabeza nuevamente. Cuando Sobek entró corriendo, lo empujó con las manos y le clavó un pie cubierto de hielo en la mandíbula inferior. La cola en forma de garrote golpeó el costado de su cabeza, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Como Krokorok, eso habría sido suficiente para humillarlo. Como crocodile, su estructura ósea más densa hacía que esos golpes fueran dolorosos, pero tolerables. Sobek gruñó y se retorció con el segundo impacto para poder estrellar su gruesa cola contra el redondo cuerpo de Hitmontop. El luchador fue aplastado contra las barreras psíquicas y jadeó cuando el viento salió de sus pulmones. Los colmillos de Sobek estaban apretados y sus ojos cerrados con fuerza por la agonía. Su cola no estaba en condiciones de asestar tal golpe. De hecho, esa fue probablemente la única razón por la que logró golpear a Hitmontop con él. Wes y el tipo luchador no esperaban que él fuera capaz de un ataque como ese. Pero el dolor lo llevó a nuevas alturas de ira. Hitmontop se recuperó y le devolvió la mirada, lanzándose hacia Sobek con un giga impacto. Juego sucio. Ash ladró. Los ojos de Sobek brillaron con razón a través de su ansia de batalla y sus garras brillaron con un brillo negro. Se enfrentó al Giga Impact con el movimiento de contraataque, pero Hitmontop fue tan rápido que apenas pudo contenerlo. Ya lo estaba empujando rápidamente por el campo. La cola del crocodile se agitó y la estrelló contra el campo con un grito de dolor. Un Stone Edge surgió debajo de ellos y golpeó el cuerpo de Hitmontop, causando que la energía de Giga Impact estallara. Hitmontop se agitó en el aire, completamente aturdido por el golpe, y Sobek aprovechó la oportunidad.
Los colmillos golpeados desgarraron la dura piel marrón mientras sus mandíbulas se aferraban a la cabeza del luchador y quemaban. El colmillo de fuego quemó la cara y el cuello de Edmontop y golpeó salvajemente la cabeza de Sobek en un esfuerzo por escapar. Sobek lo sacudió como si fuera un muñeco de trapo en medio de los gritos frenéticos de Ash y Wes. Edmontop le rompió la mandíbula con un puñetazo brutal una vez más. 2 veces. 3 veces, Sobek agarró sus puños con sus garras con el tercer impacto y ahora un rayo salió de su boca. El crocodile estaba obviamente mareado mientras se hundía a 4 patas, con los ojos en blanco, pero se negó a soltarlo. Edmontop convulsionó por el Thunderfang y su resistencia se hizo más débil. Wes finalmente frunció el ceño y recordó al luchador. Sobek dejó escapar un jadeo entrecortado y jadeó, tambaleándose mientras intentaba levantarse. Tenía la boca ensangrentada. Varios de sus colmillos habían sido rotos por los brutales golpes y patadas de Edmontop, y Ash pudo ver un enorme hematoma formándose en su rostro. Incluso la segunda dosis de Moxie corriendo por su sangre no pareció revitalizarlo tanto. Ash se mordió el labio. Sobek todavía estaba en pie, pero ¿por cuánto tiempo más? El crocodile logró girarse para mirarlo y sacudió la cabeza. Ash frunció el ceño, pero Sobek gruñó. Quería seguir luchando. Estaba ensangrentado y golpeado peor de lo que Ash había visto jamás, pero no estaba roto. Nunca roto. El chico finalmente asintió de mala gana, pero mantuvo su mano sobre la pokebola de Sobek. Su amigo no podría soportar otro golpe serio o estaría fuera por más de 1 o 2 días. Los ojos de Wes se entrecerraron mientras estudiaba al maldito crocodile, quien lo enfrentó y gritó un desafío. Se quedó en silencio por un momento. Está bien, dijo al fin. No más juegos, Ash. Ash sintió que se le daba un vuelco el estómago. Apretó con fuerza la pokebola de Sobek. La Ultra Ball que fue lanzada al campo soltó a Flegon. Ash maldijo mentalmente. Wes había terminado de darle a sus Pokémon menos experimentados la oportunidad de luchar. Por primera vez, estaba en el lado perdedor de la pelea y quería que terminara. La batalla de Umbreon había sido una cortesía. Flegon estaba aquí para terminar las cosas más allá de toda duda. El dragón agitó sus alas y estudió a Sobek con calma, parpadeando detrás de las burbujas rojas que protegían sus ojos de las tormentas del desierto de su hogar. Si Ash recordaba bien las entradas de Pokédex, no era raro en Unova y otras regiones lejanas que Flegon y Crocodile cazaran juntos como equipo. Dondequiera que se encontraran los dos en el mismo entorno, tenían una clara relación simbiótica. Aquí no. Flegon, esta pelea es tuya, dijo Wes. Puso una mano en su cadera, con ojos severos. El dragón lo miró, asintió y se preparó. Comenzar. Sobek sabía que estaba demasiado herido para luchar por mucho tiempo. Golpeó sus garras contra el suelo y estalló un Stone Edge. Las alas de Flegon se movieron y salió disparado en el aire a velocidades que Ash no podía creer. El dragón estuvo en el espacio de Sobek en un instante y dejó escapar un grito a corta distancia. El estallido del sonido hizo que a Ash le castañetearan los dientes. El cuerpo de Sobek fue destrozado por el Boom Burst y se desplomó instantáneamente. Ash lo recordó. Una fea mueca se formó en su boca. No tenía buenos contraataques para Flegon y Wes, el bastardo, lo sabía. Había sido superado. Douse emergió cuando el dragón aterrizó serenamente en su lado del campo. Bajó la cabeza respetuosamente y Flegon lo imitó. Al menos no compartía la personalidad abrasiva de su entrenador. Comenzar. Rayo de hielo, ordenó Ash. Si se acerca, usa Ice Punch. Es fuerte. Probablemente solo tendrás una oportunidad de causar daño. Si Flegon estuviera tan bien entrenado como Ash suponía, sería más que rival para Entei de Wes. Incluso podría ser tan poderoso como el Garchomp de Cynthia. A menos que tuvieran un golpe de suerte, esta pelea terminaría rápidamente. Douse inmediatamente disparó un rayo de hielo y Flegon se apartó del camino con otro ejemplo de esa velocidad francamente repugnante. La mayoría de los dragones eran conocidos por su increíble aceleración, pero una cosa era saber algo y otra verlo de cerca. Flegon estudió cuidadosamente a Douse mientras evitaba sus rayos de hielo con poco esfuerzo. Le escupió un aliento de dragón y él lo esquivó en lugar de intentar contrarrestarlo. El dragón parecía curioso. Hidropump, Ash se mordió el labio, tratando de sentir sus opciones. Douse disparó una ráfaga de agua a presión al dragón. Flegon se elevó un poco más en el aire con el sol a su espalda. Ash jadeó cuando un rayo de energía solar enfocada atravesó la bomba hidráulica de Douse y lo clavó en el vientre con una puntería impecable.
El rayo solar explotó tan pronto como hizo contacto y el Poliwrath fue arrojado a la arena debajo de él. Fligón voló un poco más abajo, con la cabeza ladeada mientras observaba los resultados de su ataque. Touse estaba aturdido, gravemente herido y apenas consciente. Sus manos se agarraron débilmente a la arena y trató de levantarse, pero parecía haber perdido todo control de sí mismo. Ash le respondió, sintiéndose entumecido. Nunca había visto a Touse caer tan bajo con un solo movimiento. El dragón aterrizó suavemente en la arena, con las alas todavía encendidas mientras esperaba pacientemente a su próximo oponente. ¿Podrían siquiera tocarlo? Pyro emergió con un rugido furioso, la llama de la cola ardiendo cuando se encontró con los ojos de su oponente. La cola de Fligón se agitó mientras su cabeza ladeaba, interesada. Eres el último, amigo, le advirtió Ash. Es más rápido y más fuerte que cualquier cosa con la que hayamos peleado antes. Enfréntate a Fligón, pero ten cuidado. Pyro gruñó y salió al aire tan pronto como Ángela dio la señal. Fligón lo igualó. Danza del dragón. Pyro se tensó y concentró tanta energía dracónica como pudo reunir para mejorar su cuerpo. Fligón miró con curiosidad, pero no intervino. Pasaron los segundos y Charizard se abalanzó, rugiendo a todo pulmón. Las alas de Fligón se movieron y huyó mientras un torrente de fuego salía de la boca de Pyro. Ash gruñó mientras Fligón evadía el lanzallamas con facilidad. Incluso hubo un punto en el que giró en pleno vuelo para encontrarse con las llamas con un Dragon Breath, como si probara la fuerza de Pyro, y luego continuó volando. Wes observó la batalla en silencio. «Dragon Rush», gritó Ash. Los cuernos de Pyro brillaron cuando una energía azul verdosa lo envolvió y cargó contra Fligón con todo lo que tenía, aullando un desafío. Los ojos del dragón palpitaron con interés y voló más alto, por encima de Charizard. Fligón escupió un Dragon Breath que Pyro simplemente lanzó sin disminuir la velocidad. Un grito bajo y musical salió del dragón. Inclinó su cuerpo hacia él, agitó. Al instante siguiente, Pyro estaba siendo estrellado contra el campo cuando Fligón derribó, lo agarró con sus garras y aplastó al Charizard debajo de él. El impacto noqueó a Pyro al instante. La mandíbula de Ash cayó. La audiencia estaba en silencio. Fligón se enderezó, soltó a Pyro y con un suave batir de alas volvió a situarse junto a su entrenador. Wes miró al árbitro con una ceja arqueada y Ángela tartamudeó. El partido ha terminado. Wes derrota a Ash 6-4 en un final impactante. Tenemos a nuestro campeón del torneo. El público finalmente volvió a la vida, gritando y aplaudiendo el partido. Ash recordó a Pyro y miró a Lorreano mientras caminaba hacia Fligón y le daba una palmadita en el hombro al dragón. Le ofreció a Ash un gesto de asentimiento y fue todo lo que el chico pudo hacer para devolvérselo antes de girarse y abandonar el campo. Había perdido antes, pero nunca así. Hasta que emergió Fligón, parecía que había tenido una oportunidad. Suspirando, Ash empujó hacia abajo la fea sensación en su vientre. Su equipo necesitaba ser curado y él necesitaba pensar. Se sentó en silencio en el vestíbulo de la estación de curación, esperando que la enfermera terminara de trabajar en su equipo. Pikachu, Spectre y Espeón, sonrió ante eso, estaban en su mayoría bien. Se curarían lo suficientemente rápido. Pyro y Touse habían sido derribados por los ataques de Fligón, pero afortunadamente estaban en el mismo barco. Fligón era fuerte, pero no pretendía lastimarlos seriamente. Ash no tenía ninguna duda de que si realmente hubiera querido, Fligón podría haberlos dejado en una situación mucho peor. No había estado exactamente jugando con ellos, pero no había ejercido más fuerza de la necesaria. No, Pyro y Touse estarían bien después de un buen descanso. Pero Sobek estaba en malas condiciones. Dudunsparce y Montop, especialmente, le habían dejado varias fracturas y dientes rotos. No podría luchar durante al menos una semana. Significaba que Ash probablemente extendería su estadía en Cinnabar Island, aunque solo fuera para darle a Crocodile y su equipo más tiempo para recuperarse del torneo. Llegarían a Cinnabar mañana o pasado, y había planeado tomar un ferry a Pueblo Paleta cuando llegaran, pero pensó que podría retrasarlo dado cuánto descanso necesitaba su equipo. Demasiado para unas vacaciones. ¡Ey! Levantó la vista y parpadeó cuando apareció Rui con Wes detrás. Ash ya había superado en gran medida la desagradable sensación en sus entrañas, de todos modos lo suficiente como para sentir que podía ser civilizado. «Oye», gruñó. «¿Cómo está tu equipo?», preguntó Rui, luciendo ansioso. «La mayoría de ellos estarán bien», se encogió de hombros. «Sobek, mi Crocodile, estará fuera por un tiempo». «Es brutal», admitió Wes, frunciendo el ceño.
Hacía mucho tiempo que no veía a Edmontop ser tratado así. Edmontop le había roto parte de la mandíbula y varios dientes a Sobek. Ash no estaba seguro de si manejar era la palabra correcta para describir cómo había ido esa pelea. Tengo que ser honesto, no me gustó cómo terminó nuestra pelea. Wes miró hacia otro lado, frotándose tímidamente la nuca. Esperaba usar a Granbullion Crow, pero tu equipo dio más pelea de lo que esperaba. Especialmente ese crocodile. Es un bastardo malvado. Wes, Rui frunció el ceño. El orreano se encogió de hombros. Parecía bastante incómodo. Lo que quiero decir es que el partido estuvo más igualado de lo que esperaba y quería ganar. Fligom no fue una pelea justa, pero tampoco iba a tomármela con calma contigo. Ash no sabía si se estaba disculpando o explicando, pero no importaba. No hubiera querido que nos lo tomaras con calma. Simplemente nunca antes me habían superado así. Apesta, coincidió Wes, frunciendo el ceño. Sucede, pero nunca es divertido. Aunque se aprende mucho. Él lo admitiría. Ash se había dado cuenta de algunas cosas que planeaba probar en el futuro. Tampoco era como si la batalla hubiera sido totalmente mala. EB evolucionó. Eso es una victoria en mi opinión. Rui se iluminó. Fue tan emocionante. Ella realmente debe preocuparse por ti. Ash sonrió. MMHM. Ella es especial. Tengo algunos trucos que puedes enseñarle, si quieres, ofreció Wes y Ash levantó una ceja. Yo también tengo un espión. Está de vuelta en Orre. Se cansó de pelear, pero fue uno de mis primeros Pokémon junto con Umbreon. Estaba interesado. ¿Qué tienes en mente? Rui sonrió cuando nos comenzó a hablar y Ash sintió que el dolor de la derrota se desvanecía lentamente. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Ash, Gary y Leaf recibieron sus recompensas por ocupar un lugar destacado en el torneo por parte del Capitán Briney, quien hizo una breve presentación en la cena para entregar sus premios a los entrenadores. Naturalmente, Wes recibió la atención del Arcanine por su victoria y se le presentó el nuevo Pokémon ante el aplauso de todo el barco. Gary y Leaf habían decidido el tercer y cuarto lugar en un partido justo después de que Ash peleara contra Wes, un 1 contra 1 en el que Venusaur de Leaf derrotó por poco a Nidoqueen de Gary para que ella pudiera reclamar el tercer lugar. No lo había visto, pero Gary parecía particularmente molesto porque Blastoise todavía se estaba recuperando y por lo tanto no podía pelear. La ceremonia de recompensa fue rápida y, en poco tiempo, el trío se dirigió al mercado técnico de máquinas del barco. Por obtener el cuarto lugar, Gary recibió un cupón TM y 5 Great Balls. Por el tercer puesto, Leaf también recibió un vale y 5 Ultra Balls. Por quedar en segundo lugar, Ash ganó 2 vales de MT y pudo elegir uno de varios elementos evolutivos entre una variedad francamente sorprendente de opciones. La nave le había brindado posibilidades que ni siquiera había considerado. Ash había luchado por decidir entre la tela del segador para Spectre y la piedra del trueno para Pikachu, pero al final, se había decantado por la piedra del trueno. Pikachu estaba mucho más cerca de evolucionar de todos modos, y Spectre necesitaba convertirse en Dusclops antes de poder comenzar a entrenar para llegar a su etapa final. Satisfechos con su elección, él y sus amigos ahora buscaban intercambiar sus vales de MT por movimientos útiles y permanentes para agregar a los arsenales de sus equipos. Leaf casi de inmediato agarró un ICBAM TM para intercambiarlo, casi con certeza por Seadra. El tipo agua estaba limitado en sus batallas por ahora, pero cuando evolucionara a Kingdra, sería una gran ayuda contra los voladores y otros dragones. Ash estuvo tentado de hacer algo por Espeón, pero Wes le había ofrecido una buena cantidad de consejos sobre cómo entrenarla y pensó que podría trabajar en esas ideas por el momento. De todos modos, necesitaba acostumbrarse a sus nuevos poderes psíquicos antes de expandir aún más sus habilidades. Decidió cambiar un vale por una copia permanente de Dark Pulse, que podría enseñarle a Spectre. El pequeño fantasma necesitaba más opciones, y Ash también podía darle a Sobek Dark Pulse para darle algunos ataques adicionales a distancia. Ash también quería hacer un movimiento defensivo. Su última serie de batallas solo había expuesto aún más esa flagrante debilidad. ¿Qué hacer? Estuvo dividido por un tiempo antes de finalmente decidirse por Light Screen. Era útil y podía enseñárselo a varios de sus Pokémon inmediatamente. Podría utilizar Reflect más tarde si quisiera, pero Light Screen era más práctico para bloquear ataques a distancia. Mientras tanto, Gary encontró Hyperbeam y rápidamente cambió su cupón por él. Cuando sus amigos lo miraron, se encogió de hombros. ¿Qué? Es útil cuando necesitas una patada extra. Pidgeot necesita algo con más fuerza detrás.
No estaba equivocado, pero Ash había visto a otros entrenadores usar Hyperbeam numerosas veces en su viaje. Confiaban en él como una muleta y casi siempre les fallaba si no acertaba. A veces, de todos modos, les fallaba. No es que Gary fuera típico de la mayoría de los entrenadores, pero el punto seguía ahí. Con sus vales intercambiados, regresaron a la habitación de Ash por el momento. Teddiursa y el EB de Gary los siguieron, persiguiéndose juguetonamente uno al otro. Entonces, ¿vas a evolucionar a Pikachu pronto?, preguntó Hoja. Ash frunció el ceño. No estoy seguro. Creo que necesita más entrenamiento antes de estar listo para evolucionar. Sin embargo, le diré que tengo la piedra del trueno. Lo motivará a entrenar más duro. ¿Se recuperó de Celadón, no?, preguntó Gary. Lo hizo, pero se ha quedado un poco atrás. No mucho. Surge fue genial con él. Pero creo que todavía tiene que ponerse al día. El otro chico tarareó. No hay nada malo en eso. Ya es una pequeña mierda molesta. Ash sonrió. ¿Tienes miedo de ser 100 veces peor cuando evolucione? Me gustaría verlo intentar molestar a Graveler y Doken, resopló Gary burlonamente. Ver a Medichan golpearle el trasero fue catártico. Ash puso los ojos en blanco, divertido por la púa. ¿A dónde irán después de que aterricemos en Cinnabar? Leaf cambió la conversación antes de que pudieran dejarse llevar. ¿Vas a intentar desafiar a Blaine? Blaine es tan malo como Sabrina o Koga. Probablemente pueda vencer a un par de sus Pokémon, pero no me siento cómodo confiando solo en Blastoise y Graveler para eso. Gary frunció el ceño. No, después iré a Payet y entrenaré un poco. ¿Qué hay de ustedes? Probablemente lo mismo, estuvo de acuerdo Leaf. Blaine está un poco fuera de mi zona de confort. Al menos por ahora. ¿Ash? Él frunció los labios. Sobek necesita algo de tiempo para recuperarse después de esa pelea. Creo que me quedaré en Cinnabar por un tiempo. En realidad, podría enviarlo al corral para que descanse y traer a Jasmine, mi Dratini, de regreso por un tiempo. Las cavernas de Seafoam no estamos lejos de Cinabrio y todavía no tengo un tipo hielo. Ese es un buen punto. Leaf inclinó la cabeza hacia atrás, pensativa. Podría ser un buen lugar para entrenar a Seadra, con toda el agua. Déjenme saber qué deciden, les dijo Gary. Pero ustedes son bienvenidos a ir y congelarse el trasero. Me conformaré con enseñarles movimientos tipo hielo a Blastoise y Nidoqueen por encima de esas tonterías, muchas gracias. Leaf se burló y respondió, y Ash solo pudo sonreír cuando comenzaron a discutir de nuevo. Teddiursa chilló junto a sus pies mientras Eve aullaba y huía. Quizás no había ganado el torneo, pero aún así fue un buen día.